Muy bien, apreciados estudiantes, en este video quiero hablarles un poco acerca de las listas, profundizar lo que ya hemos venido trabajando y de esa manera pues tener unos conceptos un poco más claros. Sí, aquí yo tengo un script que pues voy a proporcionar junto con el video en donde creo inicialmente una lista con unos elementos. Fíjense que para crear una lista usted sencillamente da el identificador y después del igual pues con estos corchetes coloca los elementos separados por comas. En este caso estoy creando una lista de ejemplo con los valores 11, 13, 15 y 17. Como he dicho con anterioridad, una lista es una variable con múltiples cajones y cada uno de estos cajones es accedido por un índice. Este sería el cajón 0 o índice 0, este sería el cajón 1 o índice 1, cajón 2 o índice 2 y cajón 3 o índice 3. Del 0 al 3 hay 4 elementos. Para poder verificar el contenido de una lista sencillamente podemos utilizar la instrucción print para imprimir y dentro de los argumentos de la función print colocamos el nombre de la lista y entre los corchetes, entre las llaves, colocamos el número del índice. Entonces, en este caso, si quiero ver la primera posición, coloco lista ejemplo y le decimos que queremos ver el índice 0. En este caso me mostraría el número 11. Para este que estoy resaltando, si le digo print lista ejemplo 1, así se llama mi lista, y abro estos corchetes y le digo que el índice es el número 2, me mostraría el valor 012, me mostraría este de acá, el 15. ¿Listo? Entonces podemos acceder a la lista simplemente imprimiendo el nombre de la lista y entre los corchetes o llaves colocamos el número del índice. Una segunda forma, aquí tengo en el video pues varias formas de hacerlo, es ahora crear una lista pero que ya tenga internamente valores, ¿sí? La que habíamos visto anteriormente pues la definíamos, fíjense que habíamos definido, cuando creábamos la lista definíamos sus valores o su contenido, ¿sí? Pero ahora el ejercicio que voy a hacer es construir la lista, pero inicialmente comienza vacía, ¿sí? La lista comienza vacía, fíjense que está aquí vacía, y luego lo que vamos a hacer es utilizar la función append para poder ir agregando elementos a esa lista. Fíjense que mi lista se llama lista ejemplo 2 y voy a utilizar la función append, lista ejemplo 2.append, para incluir datos dentro de esa lista que aquí la creé vacía. Fíjense que los argumentos de esa lista o entre llaves pues no hay nada. Entonces, miren lo que yo estoy usando, lo que estoy haciendo. Lista ejemplo 2.append, es decir, le estoy diciendo inclúyame un elemento al final de la lista y dentro de esos paréntesis, dentro del append que voy a hacer, invocar la función input diciendo ingrese la nota del estudiante. Entonces, si yo invoco esta función cuatro veces, lista ejemplo 2.append, lista ejemplo 2.append, lista ejemplo 2.append, pues lo que voy a hacer es estar llamando el método append tantas veces como lo necesite. Si lo llamo cuatro veces, pues voy a agregar cuatro elementos a la lista. Y fíjense que dentro de ese método llamado append, yo coloco la instrucción input, que ya sabemos que captura datos en pantalla. Entonces fíjense que cuando yo ejecute esta porción de código, pues lo que va a hacer el programa es pedirme los datos para la lista. Entonces vamos a ejecutar esta porción de código. Lo que debería suceder es que me muestra los números 11, 13 y 15 y luego me pediría los valores para la lista ejemplo 2. Entonces ejecutemos este código y fíjense qué es lo que está sucediendo. Mire, me muestra los valores 11, 13 y 15 y 17. Y luego me dice, vamos a crear una lista con valores ingresados por teclado, ingrese la nota del estudiante. Entonces voy a ingresar el 5, ingreso el 7, el 9 y el 11. Y lo que hago después es mostrar esos valores. Mire, 5, 7, 9 y 11. Y lo que se está ejecutando ahí es esta porción de código, ¿cierto? Donde yo le pido al usuario que ingrese la nota, utilizo la función input, el método input de Python y eso luego, al capturar el dato, lo agrega a la lista llamada lista ejemplo 2. Bien, entonces como lo hemos visto, fíjense que una lista sencillamente es una variable que guarda múltiples valores, ¿sí? Y la lista la puedo yo construir inicialmente con los valores que ya están predefinidos o, como hice hace un momento, pidiéndole al usuario que ingresara los valores de la lista, ¿sí? Vamos a mirar ahora otra forma. Voy a cerrar acá la ventana de la ejecución para poder mirar otra forma
que tengo acá en la lista ejemplo 3 y es usar los ciclos for. Fíjense que ya a este punto nuestro nivel de programación es tal que en vez de estar llamando la función append 4 veces para poder agregar 4 elementos a la lista, podemos utilizar un ciclo for. Suponga usted que imagínese, su lista tiene 100 datos, pues usted no va a crear 100 líneas de código, sencillamente se apoya en una estructura de repetición como el ciclo for para poder repetir la cantidad de veces que quiere que se atrapen los datos. Entonces miremos acá, creo una tercera lista llamada lista ejemplo 3, defino una variable llamada cantidad, utilizo la función int para convertir a entero lo que atrape aquí por teclado, la función input, y lo que me está preguntando esa función input es ingrese la cantidad de notas a almacenar. Entonces lo hago más dinámico. Ya no van a ser 4, ni 2, ni 3, sino la que yo decida. Entonces le pregunto al usuario, ingrese la cantidad de notas a almacenar, ingreso por ejemplo un 4, un 5, un 6, y entonces él utiliza el ciclo for, mírenlo acá está, y con la función range defino un rango desde el valor inicial, desde un valor 0 hasta el que yo atrape aquí. Entonces si yo le digo, mire, yo quiero procesar 3 notas, pues entonces ese va a ser el rango del ciclo for, y fíjense que va a llamar a la función lista ejemplo 3.append, esta de aquí arriba, pero solo lo llamo una vez porque está dentro del ciclo for. Entonces si yo le digo, mire, quiero 5 notas, pues esta instrucción se va a repetir 5 veces. Y entonces mi lista va a tener 5 elementos. Eso es lo que hace acá la función range, y entre paréntesis cantidad. Fíjense que este valor cantidad, ¿qué es? Pues es sencillamente lo que yo le estoy ingresando por teclado cuando el programa me diga ingrese la cantidad de notas a almacenar. Si yo le digo 3, pues ese va a ser mi límite acá para el ciclo for. ¿Listo? Vamos a mirar acá otra cosita también, y es cuando ya he atrapado los 3, 4, 5 datos que decida, para poder explorar esa lista, en vez de estar haciendo prints por cada posición que tiene la lista, en este caso si era una lista de 4 valores, pues de 0 a 3 sería el índice, puedo usar también un ciclo for. Fíjense, le digo vamos a verificar las notas almacenadas y le digo for valor lista, esta va a ser una variable que almacena cada uno de los valores de la lista, in lista ejemplo 3, en la lista que acabo de alimentar, imprima print valor lista, es decir, esta variable llamada valor lista lo que va a hacer es almacenar cada una de las notas que estén aquí en las posiciones 0, 1, 2 y 3, y luego las muestro por pantalla. Entonces veamos la ejecución del programa, y lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando lo ejecute, pues él me muestra evidentemente la primera lista que ya estaba predefinida con 11, 13, 15 y 17. Luego la segunda lista me está diciendo ingrese la nota del estudiante. Aquí va a capturar 4 datos, entonces vamos a colocar 2, 4, 6, 8, eso es lo que debería haber. Y fíjense que me muestra la lista con 4 posiciones, pero este es el que estaba mostrando hace un momento. Ingrese la cantidad de notas a almacenar. Esta es la función, esta es la instrucción que se está ejecutando. Entonces yo le debo decir al programa, mire, yo quiero procesar 3, 4 listas, vamos a decirle que 3 notas. Ingrese la nota del estudiante, entonces voy a decirle que la nota es 5, esta es 7 y esta es 9. Y fíjense que esta lista, a diferencia de las otras, solo tiene 3 valores, porque yo se lo dije acá, mire, ingrese la cantidad de notas a almacenar, 3, y ahí termina la ejecución del programa. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Una lista es una variable con múltiples cajones, una variable que me puede almacenar múltiples datos. Esa lista puede tener datos fijos, como los que muestro acá. Mira, apenas creo la lista, le digo qué valores tiene. Puede tener datos dinámicos, es decir, puedo utilizar la función input para capturar tantos datos como quiera, y puedo utilizar la función append, nombre de la lista .append, para poder agregar cada elemento. En este caso, fíjense que si yo utilizo 4 instrucciones .append, significa que estoy capturando 4 datos. Pero si quiero ser más eficiente, puedo usar mejor un ciclo for, ¿sí? Preguntándole al usuario primero, ingrese la cantidad de datos a almacenar. Voy a bajar acá un poquito para que lo veamos, ¿sí? La parte más eficiente está acá. Entonces creo una lista diferente llamada lista ejemplo 3. Defino una variable llamada cantidad que me va a atrapar la cantidad de notas a almacenar. Ese dato lo debo convertir a entero, porque recuerden que la función input solo atrapa datos de tipo string. Si quiero hacer operaciones matemáticas debo convertirlo a entero. Y luego utilizo el ciclo for desde i en rango, o sea, el rango me va a definir un rango de datos
desde 0 a la cantidad que yo haya elegido acá. Si le dije 3, pues me va a imprimir desde 0 hasta 3. Entonces aquí fíjense que se va a llamar la función append de la lista ejemplo 3 tantas veces como yo haya decidido aquí en la cantidad de notas a almacenar. Y para luego explorar la lista lo puedo hacer manualmente, imprimiendo el nombre de la lista y cada uno de sus índices dentro de llaves, o más efectivamente con el ciclo for. Entonces espero que esto les dé un poco más de luz en su estudio de las listas, que puedan seguir trabajando el tema de las listas y que puedan estudiar pues el código. Fíjense que en el código va los comentarios adecuados para poder comprender lo que hace el programa. Entonces estudienlo y espero que esta explicación pues les dé un poco más de conocimiento acerca del tema de las listas.